Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Oscar, ¿no lo escuchamos? Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Elementos de Protección Personal, con la temática titulada Sección 9, Tecnología de Filtración para Gases y Vapores. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo OSHA y NIOS. Ingeniero Patarroyo, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Bienvenidos a nuestra acción educativa de hoy en la comunidad de elementos de protección personal. Hoy estamos llegando a nuestra última estación, nuestra última parada dentro de esta ruta del conocimiento 2024, con la seguridad que este año de acompañamiento de su ARL Positiva ha sido muy beneficioso para todos. Esperamos obviamente que para ustedes estos temas tratados en elementos de protección personal, cuando empezamos por allá en el mes de marzo con la protección visual y facial, cuando hicimos ese conversatorio con expertos sobre la gestión de los elementos de protección personal y en general durante todo el recorrido con cada uno de esos temas, pues hayan sido de bastante aporte para la prevención, para el control a través de los elementos de protección personal de esas condiciones de peligro y de riesgo que han tenido en sus organizaciones. Ya hemos estado en proceso con la ARL, con la casa matriz, con las oficinas centrales de la ARL, programando y diseñando lo que va a ser la ruta del conocimiento 2025 para profundizar estos temas, para complementar estos temas tratados de este año y que obviamente sea bastante provechoso para todos ustedes en conocimiento y para nosotros obviamente porque escuchamos la voz de ustedes a través de las preguntas, de las inquietudes, de las observaciones. Eso nos ayuda bastante para mejorar nuestros diseños educativos, nuestros diseños académicos, nuestros diseños pedagógicos, pues de gran aporte y totalmente beneficioso para las partes. Bueno, sin más preámbulo, pues le cedo nuevamente la palabra a Oscar para iniciar con el sondeo. Oscar, vamos con el sondeo, por favor. Gracias, ingeniero. Oscar. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y del sondeo final es saber qué conocimientos adquirieron. Iniciamos con nuestra primera pregunta. Los filtros respiratorios para gases o vapores contienen A, tejidos de polipropileno, B, fibras orientadas aleatoriamente, C, granos de carbón. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden escribirnos sus preguntas por medio del chat. Son los resultados de nuestra primera pregunta. A, tejidos de polipropileno, 78%. B, fibras orientadas aleatoriamente, 0%. C, granos de carbón, 22%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las moléculas del vapor en un filtro son A, absorbidas por el carbón, B, absorbidas en el carbón, C, A y B son correctas. 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta.
A, absorbidas por el carbón 22%, B, absorbidas en el carbón 0%, C, A y B son correctas 78%. Continuamos con nuestra última pregunta. Un filtro para gases y vapores termina su vida útil cuando A, se satura, B, se tapona, C, A y B son correctas. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, se satura 0%, B, se tapona 9%, C, A y B son correctas 91%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el ingeniero Patarroyo. Perfecto. Estaba aquí tomando nota de las respuestas que suministraron. Me parece excelente la dispersión que tuvieron hoy las respuestas dadas, porque es una gran oportunidad para dejar bastante claro los temas de tecnología de filtración en la protección respiratoria. Y el tema me parece una excelente oportunidad porque pues la mayoría de las respuestas estuvieron erradas. Las estaba anotando aquí en el blog de notas para dejar el registro y poder hacer la retroalimentación un poco más tarde en la evaluación final. Nos decía Oscar al comienzo que esta evaluación nos sirve para, o le sirve al proceso educativo para determinar con qué conocimiento llega y también para poder determinar al final con qué conocimiento salimos después de la acción educativa. Sin embargo, nosotros como orientadores de estas acciones educativas nos sirve mucho para poder determinar de acuerdo a los objetivos que hemos planteado, que en un momento se los voy a anunciar. ¿En qué parte del conocimiento hay deficiencias? Y debemos ir un poco más lento, y en qué parte del conocimiento de pronto está totalmente claro y no necesitamos ir tan despacio. Decía que es una gran oportunidad porque, no me sientan mal, todas las preguntas estuvieron erradas, todas las respuestas, perdón. Las preguntas pueden haber estado erradas si son confusas, tal vez, espero que no. Pero las respuestas sí estuvieron erradas, entonces por eso les decía también que es una gran oportunidad para dejar totalmente claros, y eso espero que se evidencie al final de la acción educativa, de poder ver la diferencia y la claridad en que queden los conceptos. Vamos a ver cómo nos va. Esos son uno de los objetivos, saber dónde hay esa deficiencia del conocimiento, esa falta de conocimiento, y dejar claros. Siempre empezamos estas acciones educativas diciendo, es una frase célebre de Jean-François Lyotard, que dice que la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Hoy más que nunca lo vamos a ver por la calidad de las respuestas que obtuvimos. Hay cosas que seguramente tenemos en el conocimiento invisibles y vamos a hacerlas visibles. Vamos a manifestar ese cambio en el conocimiento el día de hoy. Importante, por favor, el cuadro de preguntas, el chat de preguntas va a estar permanentemente abierto para que ustedes, por favor, escriban sus inquietudes, escriban sus preguntas, sus comentarios, sus observaciones, sus saludos, y ahí con mucho gusto los estaré leyendo. ¿Qué objetivo tenemos en la mañana de hoy? Vamos a comunicar a los participantes las generalidades sobre tecnología de filtración para gases y vapores en la protección respiratoria. Aquí vamos a encontrar, digamos, el primer elemento a aclarar, o el primer concepto a aclarar. Cuando hablamos de tecnología de filtración, vamos a referirnos en términos coloquiales ¿por qué filtran los filtros? ¿Cuál es el mecanismo que se emplea? ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuál es esa ciencia que se aplica a esos medios filtrantes que tenemos en los respiradores, que tenemos en las piezas faciales, esos filtros? ¿Qué tecnología, qué mecanismo utilizan para poder captar los contaminantes que están aerolizados, para que en el momento que respiremos
el aire que pasa a través de esos medios filtrantes pase sin contaminantes y los contaminantes queden en el medio filtrante. ¿Cómo podemos garantizar que si hay un entorno en el que hay muchos contaminantes que se mezclan con el aire y que en el momento de respirar pueden ingresar a nuestro organismo, pues al ponernos ese elemento entre nariz y boca, haciendo esa barrera en nuestro sistema respiratorio, pues garantiza que esos contaminantes queden ahí en el filtro y no pasen al interior de nuestro organismo a través del sistema respiratorio. Esa es la primera generalidad. La segunda generalidad es que, como lo veíamos en acciones educativas anteriores, y para eso los invito a revisar Posipedia, www.posipedia.com.co, donde van a encontrar todas las presentaciones, charlas y material técnico de esta comunidad de elementos de protección personal. Habíamos revisado que hay diferentes tipos de contaminantes. Hay contaminantes estoy hablando de los contaminantes que hay en el medio ambiente y que pueden entrar al sistema respiratorio. Hay aerosoles que hace un par de semanas veíamos la tecnología de filtración para aerosoles. Los aerosoles son materiales que están particulados en el ambiente. Son partículas sólidas o líquidas suspendidas en un medio gaseoso que es el aire. Entonces allí hablábamos del humo, hablábamos de las neblinas, cuando la persona hace fumigación, cuando hace pintura con pistola, eso son neblinas, son partículas líquidas en el aire. El humo, que son partículas sólidas, calientes, que están en el aire, y lo que conocemos normalmente como material particulado, o a lo que le denominamos material particulado, que es el polvo común o el polvo generado por diferentes acciones de tritura, de partir un sólido, como la molienda, como el lijado. Entonces, material particulado, polvo, hay también de muchas clases dependiendo del sólido que se esté triturando y se esté moliendo, se esté partiendo. Entonces puede haber polvo de sílice, polvo de cemento, polvo de madera, polvo común por barrido. Entonces hay muchos tipos de material particulado dependiendo del sólido, polvo de asbesto, polvo de fibra de vidrio. Bueno, hay una gran variedad, pero todos ellos, porque uno habla de material particulado y lo primero que se imagina es polvo en una industria cementera, en una ladrillera, en una carpintería. Eso lo imagino no como material particulado, pero en realidad material particulado, si hablamos de material particulado, también lo que se ve en esa neblina que se ve en la pintura con pistola o en la fumigación por aspersión, eso también es material particulado. Lo que pasa es que son partículas líquidas suspendidas en el medio gaseoso. O cuando vemos humo en las fundiciones o humo en los asaderos, eso también es material particulado, pero pues de otro origen. Esos elementos, ese tipo de contaminantes tiene un tipo de filtración y eso lo veíamos en la acción educativa pasada. Hoy vamos a ver la tecnología de filtración para gases y vapores, diferente a las partículas. Gases y vapores son esas moléculas que se mezclan íntimamente por el aire. Ahorita vamos a ver la definición y la diferencia entre gas y vapor. Entonces, la tecnología de filtración que se utiliza es totalmente diferente y ya vamos a ir avanzando sobre el tema para ir explicándolo de una manera más clara, para que cuando vayamos a responder las preguntas generadas, pues podamos tener mayor claridad en esta situación. ¿Cómo vamos a cumplir ese objetivo general? Vamos a realizar un repaso sobre la protección respiratoria para gases y vapores. Vamos a ver esos conceptos fundamentales sobre el gas y sobre el vapor para poder concentrarnos en cómo es la tecnología de filtración. Vamos a repasar aspectos técnicos y legales de la protección respiratoria muy brevemente, muy rápidamente, porque pues ahí no hay mayores dudas. Vamos a mirar la ley donde pide protección respiratoria y qué exige para la protección respiratoria. Vamos a establecer las generalidades de la tecnología de filtración, cuáles son los aspectos generales de tecnología de filtración. Ahí vamos a ver unas preguntas de cómo están constituidos los filtros, si por granos de carbón, si está constituido por mallas tejidas, si está constituido por polipropileno, que ahí también en la pregunta hubo varios desaciertos, entonces en la respuesta hubo desaciertos, entonces vamos a ver ese tema claro y obviamente vamos a hacer la socialización del conocimiento a través del sondeo final.
Aspectos legales. Empecemos mirando los aspectos legales. Muy rápidamente, los aspectos legales están contenidos sobre elementos de protección personal. Vienen a estar, digamos, más recientemente definidos con el decreto 1072 en los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. El elemento de protección personal es un medio de control, es un mecanismo de control para los riesgos. De acuerdo al decreto 1072, establece una jerarquía de los controles y determina o lo establece allí que el elemento de protección personal o colectivo es el último nivel y que deben usarse de manera complementaria a las medidas de control. Aquí, en este numeral que es el 24, en el artículo 24, en el numeral quinto, pues así lo defines, que son medidas basadas en el uso de dispositivos, vestimentas por parte del trabajador que tienen con finalidad de evitar posibles daños o proteger al trabajador, no los evita, protege contra posibles daños a su integridad. También indica que el empleador debe suministrar los elementos de protección personal y que deben utilizarse de manera complementaria, es decir, nunca se debe pensar en el elemento de protección solo, sino en otras medidas de control. ¿Cuáles otras medidas de control? Pues aquí vemos que si tiene el numeral 5, es porque hay un numeral 4, que son los controles administrativos, como los procedimientos, los permisos de trabajo. Hay un numeral 3, que son los controles de ingeniería, un numeral 2, que es la sustitución, buscar cómo se sustituye el riesgo por otro, y el numeral 1, que es la eliminación. Entonces hay que buscar los demás controles y adicional a cualquiera de esos controles, hacer una mezcla para poder utilizar también de manera complementaria los elementos de protección personal. ¿Qué dice el parágrafo de este artículo y de este numeral quinto del artículo 24? Dice que los elementos de protección los suministra el empleador sin costo para el trabajador y debe desarrollar las acciones para garantizar que el trabajador utilice los elementos de protección personal para poder asegurar su buen funcionamiento, la reposición, el recambio, de acuerdo a la vida útil. Y aquí en la protección respiratoria es muy importante el recambio para poder garantizar que en realidad hay una efectiva protección respiratoria. Y ya vamos a ver unos temas de cómo técnicamente podemos identificar la necesidad de recambio de un elemento de protección respiratoria. Nos dice el decreto de 72 en el parágrafo que tienen el propósito de reducir la exposición a peligros. Fíjense que eso es muy importante, un elemento de protección personal, y tal vez por eso es que se asume o lo contemplan como el último nivel al que uno debe acudir dentro de la jerarquía de los controles, porque no evita el peligro. El mecanismo de control no es evitar, sino reducir la exposición al peligro. Es decir, el peligro existe, la exposición está, en el ambiente vamos a estar en contacto con los contaminantes, pero vamos a reducir la exposición. Vamos a hacer que lo que ingrese al organismo sea menor de lo que entraría si no tuviéramos el elemento de protección personal. Por eso dice que es el último nivel de control a implementar en la jerarquía de control. Ustedes ya conocen mi posición sobre esto, que no debería ser el último nivel de control. Para mí debe ser el primer nivel de control, pero bueno, esa argumentación ya la he dado en otros espacios. ¿Qué nos indica adicionalmente las normas colombianas sobre los elementos de protección personal? Pues hay una norma bastante antigua, ya va por los 45, próxima a cumplir 46 años de vigencia, la resolución 2400 del 79, donde entre los artículos 176 y 178 habla de elementos de protección personal y toca los elementos de protección respiratoria. El 177 específicamente, el artículo 177 de esta resolución 2400, nos habla de las máscaras respiratorias que se deben utilizar cuando por naturaleza de la industria de trabajo no sea posible conseguir la eliminación satisfactoria. Fíjense que desde el 1979, ya nos decía que hay que buscar eliminar el riesgo y después pensar en el elemento de protección personal. Y nos dice que cuando no haya una eliminación satisfactoria de gases, vapores u otras emanaciones nocivas a la salud, pues hay que usar una máscara respiratoria. También que hay que usar una máscara respiratoria con una fuente exterior de aire puro, que no es oxígeno. Hay que diferenciar que cuando hay una manguera y una línea que trae aire
área respiratoria del trabajador no está trayendo oxígeno puro, está trayendo aire que contiene oxígeno y que contiene oxígeno en la proporción que tiene el oxígeno en el aire que respiramos. Ustedes saben que está entre el 19 y el 21% de una fuente exterior. O dice, o con recipientes de oxígeno en los trabajos que realicen atmósferas altamente peligrosas, alcantarillas, lugares confinados, etc. Entonces, ojo, porque esto que dice aquí la resolución 2400 ya empieza a ser un error técnico de la resolución, como muchos que tiene, pero pues hay que considerar que estamos hablando de 1979 y que hay, digamos, conceptos que a través de los años han venido siendo clarificados, porque fíjense que dice mascarillas respiratorias en comunicación con una fuente exterior de aire puro, vamos bien, una fuente exterior de aire puro, o con recipientes de oxígeno, no es con recipientes de oxígeno, es con recipientes de aire puro. No es que el mismo oxígeno medicinal que le colocan a una persona cuando tiene esa necesidad del oxígeno, es totalmente diferente, es tanques de aire que es diferente a recipientes de oxígeno. También respiradores contra polvos que producen neumoconiosis, como, bueno, aquí estamos hablando de material particulado, no de gas y vapores, por eso lo veamos. Contra la inhalación de polvos tóxicos, arsénico, material particulado, tampoco nos compete, pero respiradores con cartucho químico para la protección contra inhalación de neblinas, vapores inorgánicos, orgánicos y dispersiones. Allí sí ya hay una mezcla entre neblinas, que es material particulado, vapores inorgánicos y orgánicos, que hoy día los denominamos como vapores orgánicos y gases ácidos. Ya vamos a ver esa diferencia. Y la 2400, el 79, nos habla en el artículo 178, los requerimientos del elemento de protección personal, general para todos los elementos de protección personal. Ahora estamos hablando de protección respiratoria. Nos dice, primero, protección adecuada. Segundo, ser confortable al uso. Tercero, adaptarse cómodamente a la fisionomía del trabajador. Cuarto, ofrecer garantía de durabilidad. Quinto, poderse desinfectar y limpiar. Y sexto, tener grabada la marca del fabricante. Todas estas, muy al lugar para la protección respiratoria. ¿Por qué? La protección adecuada debe proteger de acuerdo al contaminante al cual está expuesto el trabajador. Fíjense que ahorita en los contaminantes veíamos de material particulado de arsénico, cemento, asbesto, etcétera. Eso es un tipo de protección respiratoria, pero también hay que protegerse contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, contra gases ácidos, que es otro tipo de protección. No todo lo que nos colocamos entre boca y nariz y el entorno con un material filtrante filtra de todo. No, los contaminantes son totalmente diferentes, la naturaleza del contaminante es totalmente diferente, las características físicas y químicas del contaminante, entre ellos que estén mezclados en el aire, son diferentes y hay que seleccionar el elemento de protección personal correcto, el elemento de protección respiratoria para poder ofrecer una protección adecuada. Ser confortable al uso total, se lo coloca entre nariz y boca, no tiene que irritarlo, no tiene que apretarlo, pero sí tiene que hacer un sello para evitar que cuando se respire no entre por el contorno de la pieza facial el contaminante o el aire, sino que pase a través del filtro, forzarlo a que pase a través de los filtros y que los contaminantes queden en el filtro. Adaptarse cómodamente a las características de la cara del trabajador. Algunos toman un poquito más cachetoncitos, otros tenemos la nariz más plana, más extendida, más larga, tenemos la cara más grande, entonces hay diferentes tallas y hay que usar un elemento de protección personal que se acomode, que tape nariz, boca y barbilla y que se adapte claramente a la fisionomía del trabajador. Ofrecer garantía de durabilidad, hay que proteger de todas maneras los costos, los recursos de la compañía, porque son elementos que hay que invertir en ellos para poder garantizar que ofrece una protección adecuada. Poderse desinfectar y limpiar, imagínense, uno suda con ese elemento ahí, estornuda, tose y lo tiene ahí entre nariz y boca, pues hay que poderlo desinfectar y limpiar periódicamente o después de determinados usos para poder garantizar que eso no me va a afectar la salud en otro sentido. Y tener la marca, grabada la marca del fabricante es una obligación de ley. Desde hace 45 años y medio, casi 46 años, tener grabada la marca del fabricante. ¿Y cuántos tapabocas, cuántas mascarillas o respiradores o piezas faciales, como lo quieran llamar,
vemos que usan personas y vemos una tela negrita y un cauchito y no tiene marca el fabricante. Si nos vamos en blanco y negro con palabras tal vez muy fuertes, ahí estamos violando la ley. Porque es que hay una norma legal, una obligación, no solamente una responsabilidad del empleador y un deber del trabajador técnico, sino legal, una norma legal que indica que el elemento de protección personal que suministremos a los trabajadores debe tener grabada la marca del fabricante. No es un tema comercial. Para la empresa puede ser un tema comercial por efectos de garantía, por efectos de saber quién es el distribuidor, por efectos de saber cuál es la marca que le está ofreciendo a sus trabajadores, pero es un aspecto legal y de respaldo de una garantía que pueda hacer esa labor disculpan que vuelva a repetir la palabra garantía, de garantizar que el trabajador está recibiendo o asegurarse que el trabajador está recibiendo una protección conforme a la necesidad del contaminante al cual está expuesto. Entonces, es muy importante este tema de tener grabada la marca del fabricante. Vamos a hablar de gases y vapores. Bueno, recuerden, por favor, que el chat de preguntas, y le pido a Oscar si es posible que me permitan ver las preguntas, con eso vamos resolviéndolas a lo largo de la acción educativa. Hoy vamos a hablar de gases y vapores y la tecnología de filtración de gases y vapores. Diferente a partículas, ya dijimos, partículas es ese material sólido o líquido como el humo, el polvo, las neblinas, que están en el entorno laboral y que pueden entrar al sistema respiratorio. Partículas tienen un tamaño, tienen una forma, pueden ser muy pequeñas, a tamaño microscópico, pero son partículas. Gases y vapores son moléculas. El gas es porque su manifestación en la naturaleza es gaseosa, y el vapor es porque con un estado, con una acción física o química, cambia de su estado original, que puede ser sólido o líquido, y pasa a su fase gaseosa. Entonces se forman vapores. Entonces ahí va la primera diferencia que le hace uno pensar, necesitamos tecnologías de filtración diferentes. Una cosa es un material filtrante que me detenga partículas, que me atrape partículas, y otra es una tecnología de filtración que me atrape gases y vapores, que me atrape moléculas. No vamos a atrapar partículas, sino vamos a atrapar moléculas. Y la tecnología de filtración es diferente. ¿Cuál es la tecnología de filtración? La tecnología de filtración que se utiliza es a través del carbón activado, granos de carbón activado. Y ahí es donde empezamos a develar, a responder a la primera pregunta. Para gases y vapores, la mayoría de las personas, y aquí lo estaba notando, contestaron que se utilizaban fibras de polipropileno, contestaron el 78%. No, para gases y vapores no se utilizan las fibras de polipropileno. Las fibras de polipropileno se utilizan para las partículas, para detener partículas. Un filtro para partículas es una malla no tejida, una tela, un material no tejido con fibras tendidas al azar que hacen que cuando pasen las partículas a través de ellas queden detenidas ahí en ese tejido o en esa malla no tejida, en esa tela no tejida, por llamarlo de alguna manera. En esa malla que es tridimensional, y lo veíamos en la acción educativa pasada. Pero un gas o un vapor, que es una molécula que está mezclada íntimamente con el aire, pues puede pasar a través de esa malla por los espacios que deja esa malla no tejida. Entonces, esa no es la respuesta correcta. Un material filtrante para gases o vapores utiliza el carbón, gránulos de carbón. Muchos de ustedes seguramente en sus casas, en casas de sus padres, en casa de sus abuelos,
pueden recordar, incluso hoy día por ahí se vende en supermercados bolsitas, elementos en forma de huevito, que en su interior tiene carbón activado y que lo venden que para los olores de la nevera, que para evitar los olores de los closets, etcétera. Y en su interior lo que tienen es carbón activado. ¿Por qué razón? Porque el carbón es un elemento que absorbe, y cuando digo absorbe, es con D de Darío, a pesar de que es un material absorbente porque como que en su interior recoge materiales, recoge elementos, absorbe porque en su interior recoge los elementos, es un material absorbente porque además de recogerlo, se adhieren esas moléculas del vapor o del gas en el interior de ese gránulo de carbón, en el interior. Seguramente si uno esos elementos que venden uno lo mueve y suena como una maraquita. Los cartuchos o los filtros los mueve y no suena como una maraquita, pero porque están todos muy pegaditos y no están sueltos. Pero en su interior, esos elementos, esos cartuchos, lo que tienen son gránulos de carbón. Se utiliza, ustedes han visto que también los filtros de agua, muchos dicen que tienen gránulos de carbón o que tienen carbón precisamente para poder purificar gases o líquidos. Tiene una gran red de microporos internos. Uno ve esta piedrita de carbón y le ve una serie de huequitos y esta pues es un grano muy pequeño puede ser de menos de 2 milímetros. Aquí está obviamente ampliado, una foto ampliada y se le ve una serie de gránulos porque internamente tiene una red de microporos de tamaño molecular. Tan amplia esa red, es una red interna de una gránulo de carbón que puede tener hasta 1500 metros cuadrados de área por cada miligramo de carbón. Por cada miligramo de carbón puede haber hasta 1500. Entonces, la superficie interna de esos microporos es bastante amplia. ¿De dónde sale el carbón? ¿De dónde se procesa el carbón? Pues uno conoce carbón, minas de carbón mineral, ¿cierto? Pero también el carbón sale de origen vegetal, que es el que muchas veces, si vamos a un asado, etcétera, pues compramos el carbón. Ese carbón no es mineral. Ustedes ven que el carbón no es la piedra como tal, sino es un poco más liviano, se rompe más fácilmente, y es porque es un objeto vegetal, un elemento vegetal que ha sufrido ese proceso de incineración, carbonización y también pues tiene esa propiedad, esa capacidad. Obviamente, estos de origen vegetal son los que tienen mayor cantidad de porosidad, mayor cantidad de microporos en su composición. Por eso es que es ideal el carbón vegetal, porque además esos microporos le dan mayor capacidad de absorción, con D de Darío, absorción para los gases y vapores. La gran mayoría, por no decir todos, los fabricantes, o por lo menos los que he conocido, de protección respiratoria para gases o vapores, utilizan el carbón de material vegetal hecho de la cáscara de coco. Entonces, por eso es que por aquí tenía la fotico de una palma con los cocos. Aquí tengo más cocos. Entonces, esa cáscara de coco es la que entra a los procesos de incineración, para generar y para producir el carbón activado. Entonces, principalmente cáscara de coco es lo que digamos, a través de actividades industriales, pues ha permitido esa consideración de que es como el elemento más disponible, el que menos impacta a la naturaleza, que se puede utilizar y que da los mejores beneficios y las mejores propiedades para poder absorber esas moléculas de gas o vapor que puede haber en el entorno.
la situación o los términos, digamos, de producción industrial indican que 1 metro cúbico de carbón activado con 0.3 metros cúbicos de poro dentro de ese metro cúbico de carbón activado pueden absorber hasta 3 metros cúbicos de gas o más. Es decir, la capacidad, esto digamos como a manera de información, la capacidad de absorción, y fíjense que vuelvo a utilizar la palabra absorber, absorción, ya vamos a ver qué diferencia hay entre absorber y absorber, pues es bastante alta. A manera de información, de 20.000 cocos se obtiene una tonelada de material triturado, la cual, después de ser sometido a altas temperaturas de activación, con un proceso industrial de supresión de oxígeno, etcétera, puede obtener 0.3 toneladas, 300 kilos de carbón activado. 20.000 cocos para apenas 300 kilos de carbón activado. ¿Cómo se hace? Pues un proceso industrial de graduación de la cáscara, se activa a través de alta temperatura, inyección de vapor, ausencia de oxígeno, se libera monóxido, hay un control de microporos, un control de granulometría, es decir, todo un proceso industrial para poder garantizar ese grano de carbón, ese gránulo de carbón que veíamos al comienzo, que tenga grandes microporos, una alta capacidad de absorción para los contaminantes. Este es un dibujito, digamos un diagrama, un esquema de cómo sería el grano de carbón. Por eso es que decimos que internamente tiene esa amplia área disponible, porque por fuera vemos como la boquita de entrada del microporo, pero internamente podríamos ver situaciones así, donde esos punticos rojitos que vemos ahí, digamos, es la esquematización de cómo llegaría la molécula, no la partícula, sino la molécula del contaminante a adherirse a los poros, al microporo. ¿Qué diferencia hay entre absorción y adsorción con D? Absorción con B larga, adsorción con D. Podríamos decir de una manera, digamos, muy simple, para tratar de explicar, sin entrar en profundizar en detalles técnicos, que la absorción, cuando un material absorbe otro, es porque penetra en sus fibras, penetra en su interior. Eso sería la absorción. Entonces aquí podríamos decir que en cierto modo hay una absorción, porque el material está ingresando. Digamos que podríamos interpretarlo ahí, podríamos decir que vale. Pero adsorción, que es en realidad lo que sucede, A con D de Darío, digamos que para recordar esa D, adsorción significa adherirse. Es decir, la molécula del gas o el vapor, al ingresar al microporo, lo que hace es adherirse a las paredes del microporo. ¿Por qué? Por unos efectos físicos que ya vamos a explicar en un momento. Entonces, si vemos fotos de carbón activado al microscopio, podemos ver texturas, configuraciones, como las que estoy mostrando aquí en estas fotos, donde se ve el carbón activado, el gránulo de carbón activado, ya con una foto ampliada o una foto al microscopio, y esta sería la configuración o la contextura. Una red de microporos interna bastante amplia, y en el interior de los microporos pues podemos graficar algo similar como lo que vemos acá, donde entran y entran como si entrara uno a un túnel de múltiples entradas y múltiples divisiones ahí en el interior, y a eso se debe, que les decía al comienzo, de en 1 miligramo más de 1500 metros cuadrados de área lo que se puede formar. ¿Qué características tiene el carbón activado? Es hidrofobo, pero absorbe, es decir, rechaza el agua, y ustedes ven que si uno pone un carbón y lo mete en un charquito, flota, 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 y como que no lo absorbe, ¿sí? Pero absorbe agua a alta humedad relativa. Cuando hay una humedad relativa de más del 85%, pues esas moléculas de humedad ingresan a los microporos. La absorción se hace por un efecto físico que se llama las fuerzas de Van der Waals. No vamos a entrar a profundizar acá, pero en este punto, de pronto para la próxima acción educativa podemos explicar un poquito más ese efecto físico de las fuerzas de Van der Waals, que las vimos por allá en el bachillerato.
por allá seguramente en décimo, 11, muchos pueden recordar algo de eso y dice, uy, fuerzas de Van der Waals, a mí como que no hablo de física, pero fundamentalmente es como la fuerza intramolecular que hacen los elementos para poder sostenerse en otro elemento. Para explicarlo de una manera muy sencilla, estamos en nuestra casa, cae un aguacero, como los que han caído en este mes de noviembre, y resulta que vemos que los vidrios que son verticales, los vidrios que son lisos, después del aguacero, pues hay muchas gotas que quedan ahí pegadas y que ni siquiera por el peso se escurren, sino se quedan ahí pegadas hasta que se secan. O lo mismo, vamos en el carro o tenemos gafas y nos chispan y la gotica quedó ahí, no cae. Esas son esas fuerzas intramoleculares que hacen que ese elemento, que esa gota, como que se adhiera y no caiga, a menos que le caigan más y por el mismo peso, pues se decante, pero de todas maneras al final ahí queda algo adherido. Eso es más o menos las fuerzas de Van der Waals. Esa fuerza intramolecular que hace que se adhiera como si fuera un imán, pero pues obviamente no lo es, y que queden allí. Eso sucede en el interior del carbón con las moléculas del vapor o con las moléculas del gas. Genera liberación de calor y de las mismas fuerzas de Van der Waals, pues hay puentes de hidrógeno, pero bueno, eso no lo vamos a profundizar ahora. La absorción de moléculas de peso molecular se presenta mejor cuando el peso molecular es mayor de 50. Pero cuando el punto de ebullición de la sustancia volátil es menor de 65, esa fuerza intramolecular no se presenta tan eficientemente como debería. Ahora, había por ahí otra pregunta que decía si el cartucho se tapona o el filtro se tapona o el filtro se satura. Entonces son dos conceptos diferentes. Taponar es que empiezan a entrar partícula y partícula y partículas hasta que tapa el filtro. Hasta que lo tapa, porque como entraron partículas y hay espacios por donde pasa el aire, pues esas partículas empiezan a ocupar esos espacios vacíos y ya no pasa más. Ya no pasan más. Entonces se tapona y uno va a respirar y el filtro está tapado y uno no puede respirar porque no hay espacio por donde pasa el aire porque está tapado. Con los gases y vapores no sucede lo mismo. No se taponan, se saturan. ¿Qué es saturarse? Por la misma situación que estamos mencionando de que las moléculas se adhieren a las paredes, entonces las moléculas ya no encuentran dónde adherirse, porque ya la pared, no hay un espacio disponible en la pared para adherirse. ¿Y qué sucede si no se puede adherir? Continúa su camino e ingresa al sistema respiratorio. No lo tapa, porque no es como la partícula que entra y ocupa el espacio y después entra otra partícula y quedó encima y empieza a tapar. Aquí en los gases y vapores no sucede eso, por la adhesión, por la absorción. Si ya no hay espacio donde adherirse, lo que sucede es que la partícula sigue el camino mezclado íntimamente con el aire, la molécula sigue su camino con el aire e ingresa al sistema respiratorio. Entonces, dos conceptos diferentes. Para filtros de partículas se tapona, pero para filtros de gases y vapores, las moléculas saturan el material filtrante y al saturarse, esa molécula ya tiene a dónde adherirse y continúa su camino hacia el sistema respiratorio. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos un filtro con el carbón activado, la persona empieza a estar expuesta al contaminante, el filtro empieza a llenarse de moléculas del contaminante, del gas o vapor, poco a poco, hasta que llega un momento que así haya disponibilidad de partículas, ya otras empiezan a salir y cuando salen al exterior es que salen al interior, pues traspasan el filtro, la persona siente el olor o el sabor del contaminante. Una persona no siente el olor o el sabor de una partícula, siente el sabor de un gas o un vapor. Y cuando siente el gas o vapor, cuando tiene bien colocado su protección respiratoria y empieza a sentir olor o sabor, es porque el gas ya pasó, el vapor ya está pasando por el filtro y eso se debe a que se ha saturado y es necesario
cambiar ese material filtrante, es decir, llegó al final de su vida útil. Entonces, ojo, para dar respuesta a la primera pregunta, no son fibras de polipropileno, eso es carbón activado lo que tiene para gases y vapores. Segunda, no hay un proceso de absorción con B y de absorción con D de Darío. Más importante, el de absorción. Y tercero, los filtros para gas y vapores no se tapan, se saturan. Para partículas sí se tapan, pero para gases y vapores, que es lo que estamos viendo hoy, no se tapan, se saturan. ¿Ok? ¿De qué depende la vida útil entonces del carbón activado? Uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuánto tiempo puedo yo usar ese carbón activado? Pues depende de las propiedades del vapor, de las propiedades del carbón, de las condiciones ambientales. ¿Por qué? Ya vimos las condiciones ambientales, ya vimos que si hay humedad, pues también hay absorción. Ese espacio donde se adhiere, pues empieza a ser ocupado también por la humedad. Las propiedades del vapor, si tiene un punto de ebullición mayor al 65, pues es muy volátil y es muy difícil que se adhiera al carbón, entonces puede seguir derecho, o incluso después de haberse adherido, el mismo flujo respiratorio puede llevarlo al interior del organismo. El diseño del lecho es el diseño de la forma del cartucho. Ustedes han visto que hay unos cartuchos trapezoidales, hay unos cartuchos redondos. Entonces, esa forma, ese diseño del lecho, pues permite que haya más o menos carbón activado en el interior. De la cinética de la reacción, hay diferentes clases de vapores orgánicos o de gases y hay una reacción ahí con el carbón. La misma capacidad del carbón, cómo fue hecho ese proceso de activación. Uno dice carbón activado es porque ha sufrido ese proceso de que veíamos hace un momento de carbonización, de inyección de vapor, de supresión de oxígeno, etcétera. Entonces, eso me da la capacidad del carbón y eso termina generando la vida útil. Y ese tiempo de vida útil, pues depende de la naturaleza del contaminante, qué tipo de contaminante es, un gas, un vapor, el punto de ebullición, el punto de ebullición que tenga, si es mayor del 65%, si es menor del 65%, la concentración, qué tanto contaminante hay en el entorno, a mayor contaminante en el entorno, pues en el flujo respiratorio va a ingresar más contaminante. La respiración del usuario, que eso también depende del tipo de trabajo y todos respiramos a un flujo respiratorio diferente. Entre más frecuente sea nuestra respiración, entre más frecuencia respiratoria tengamos, pues va a haber ingreso de mayor contaminante y obviamente eso limita la vida de los cartuchos. Y la humedad relativa, porque ya les mencionaba que alta humedad relativa, pues esa humedad también ocupa los espacios que hay disponibles dentro de esa red de microporos del cartucho. Hay diferentes maneras de determinar la vida útil del cartucho. Después de utilizado, un laboratorio, fotometría, infrarrojo, ultravioleta, electroquímica, cromatografía de gases, etcétera, sensores específicos, y me pueden determinar si el cartucho ya estaba saturado o no estaba saturado, o en campo, si tengo usado la protección respiratoria, porque le empiezo a sentir el olor, el sabor de la sustancia, me genera alguna irritación. Hay gases que no huelen, pero irritan, entonces tengo bien puesto el cartucho y no, ya se saturó porque ya estoy sintiendo en el interior del respirador la sustancia. O hay otros cartuchos, ya tecnología más avanzada, no se ha desarrollado para todos los compuestos, con indicadores. Un indicador que por acrónimo de las siglas en inglés, ESLI, End Service Life Indicator, que es el indicador de fin de vida útil, por llamarlo de alguna manera, que tiene una tecnología que permite ir midiendo en un indicador si el cartucho ya está saturado o no está saturado. Hay sustancias que tienen propiedades de advertencia y sustancias que no. Cuando se saturan y empiezan a pasar al interior del respirador, pues las propiedades de advertencia es que tenga uno el olor, el sabor o la irritación. Pero si hay una sustancia que no tiene esa advertencia y uno no tiene cómo detectar si el cartucho está funcionando o no, pues hay que hacer o usar un respirador con suministro de aire, lo que mencionaba al comienzo, aire puro, una manguera que traiga aire puro al exterior y no dependemos de un cartucho,
o establecer un cambio de cartucho programado, sin que se ha hecho a través de estudios y seguimiento cuándo puede ser ese tiempo de reposición, y simplemente determinamos el tiempo de reposición es 3 semanas, pues cada 2 semanas y media, sí o sí, estamos haciendo el cambio del cartucho. Eso se llama un cambio programado. Si tiene umbral de olor, muy bien, pero puede ser muy variable entre las personas, y muchas personas, pues el umbral de olor es ese mínima concentración en que una persona percibe que puede estar respirando la sustancia. Pero hay algunas personas que pues tienen, digamos, lo que uno dice, no, tengo un mal olfato porque es que yo no percibo. Bueno, el umbral de olor es mucho más alto y seguramente puede estar recibiendo mucho contaminante antes de detectar que está expuesto. Entonces, es muy importante determinar esa programación para el recambio de los cartuchos. Y ese cálculo depende de cantidad de vapores. No solamente podemos estar expuestos a un vapor o un gas, puede haber una multiplicidad de contaminantes, el tipo de vapores, la naturaleza, el punto de ebullición, etcétera, la variedad del carbón, diseño del lecho. Es decir, hacer un cálculo matemático de vida útil de los cartuchos es posible, pero hay que tener muchas variables, hay que tener muchas consideraciones para poder aplicar una fórmula matemática que me determina el tiempo de vida de un cartucho, en el 10% de penetración que se sobrepone o se supone que no es perjudicial para el individuo, pues depende de la masa de carbón, de la concentración del contaminante, del peso molecular del contaminante, la tasa de respiración, de los vapores de voltabilidad, un tipo de absorbente. Aquí incluso no está considerada la humedad relativa, etcétera. Es decir, una serie de variables que pueden hacer ese cálculo más difícil. Hay reglas empíricas, hay muchas reglas empíricas que me permiten determinar la vida útil. A mayor volatilidad o presión de vapor de la sustancia, menor la eficiencia de absorción. Es decir, la sustancia muy volátil es muy difícil que se adhiera en ese interior del carbón activado. Pero si el peso molecular es mayor de 50, el peso como tal, no la presión de vapor, sino el peso, hay mayor efectividad. Si el punto de ebullición es mayor a 65 grados, son absorbidos en carbón activado, pueden migrar sin necesidad del flujo aéreo, es decir, sin necesidad de que la persona respire. Ahí es cuando la sustancia es muy volátil y la sola sustancia sale y pasa de un lado a otro sin que sea absorbida cuando es mayor de 65 grados centígrados el punto de ebullición. En la frecuencia respiratoria, el tiempo de vida es inversamente proporcional a la frecuencia respiratoria. Una persona que tenga trabajo pesado o respire más frecuentemente, pues ese cartucho le va a durar menos. El punto de ebullición también tiene su efecto. Se atrapan más fácilmente los materiales con alto punto de ebullición. Un cartucho durará 8 horas si el punto de ebullición del vapor es mayor a 70 grados centígrados y la concentración menor a 200 partes por millón. Digamos que son datos un poquito más técnicos. El efecto de la concentración por un factor de 10 aumenta el tiempo de vida por un factor de 5. O sea, reducir la concentración, si yo reduzco la concentración por cada 10 veces que reduzca la concentración, si tiene una concentración de 100 partes por millón y hoy la tengo en 10 partes por millón, el tiempo de vida útil se me quintuplica, se aumenta 5 veces. Y la humedad relativa, si es mayor o igual al 85%, que es una alta humedad relativa, reduce en la mitad el tiempo de vida útil de un cartucho. Bueno, esperamos que haya dado un poquito de claridad para estos temas. Entonces recuerden, no hay un taponamiento, hay una saturación, no son fibras de polipropileno, es carbón activado, y hay un proceso tanto de absorción como de adsorción, sobre todo absorción con D de Darío, en la tecnología de filtración. Bueno, ahí queda el material. Cualquier consulta, inquietud, voy a ir revisando si hay preguntas, y por lo pronto los dejo nuevamente con Oscar para realizar el sondeo final. Oscar, vamos con el sondeo, por favor. Claro que sí, ingeniero. Iniciamos con nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. Los filtros respiratorios para gases o vapores contienen A, tejidos de polipropileno, B, fibras orientadas aleatoriamente, C, granos de carbón. 15 segundos a nuestros asistentes.
Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, tejidos de polipropileno, 22%. B, fibras orientadas aleatoriamente, 6%. C, granos de carbón, 72%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, ingeniero? Bueno, pues muy bien, con más del doble de participantes en este momento, los que iniciamos hace una hora, logramos revertir esa tendencia en las respuestas. Es correcto, más del 70% de personas respondieron que es gránulos de carbón. Son gránulos de carbón los que utilizan para la filtración de gases y vapores. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las moléculas del vapor en un filtro son A, absorbidas por el carbón, B, absorbidas en el carbón, C, A y B son correctas. Nuevamente 15 segundos. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, absorbidas por el carbón, 13%. B, absorbidas en el carbón, 31%. C, A y B son correctas, 56%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, ingeniero? Bueno, el proceso principal que se da es absorbidas. A eso es la respuesta, pero finalmente uno podría interpretar que es A y B. Entonces, digamos que entre las dos tuvimos más de un 80%. Yo creo que para este primer propósito de explicación estoy bastante conforme con esa respuesta. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra última pregunta. Un filtro para gases y vapores termina su vida útil cuando A, se satura, B, se tapona, C, A y B son correctas. 15 segundos nuevamente. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, se satura, 32%. B, se tapona, 5%. C, A y B son correctas, 63%. ¿Cómo fue con nuestra última pregunta, ingeniero? Aquí sí lo fue bastante regular. Se satura un filtro de gases y vapores, se satura, no se tapona. Únicamente se satura, no existe un taponamiento, existe una saturación. Bueno, vamos a seguir revisando este tema para que quede totalmente claro ya en las acciones educativas del 2025. Ingeniero Patarroyo, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Claro que sí, muchas gracias a todos por acompañarnos durante este 2024. Esperamos, como dije al comienzo, que estas acciones educativas, si estamos seguros, hayan sido de mucha utilidad para ustedes y los esperamos en la Ruta del Conocimiento 2025, donde desde ya estamos preparando unos temas que estoy seguro les va a servir mucho en su labor de prevención y protección a través de esta comunidad de elementos de protección personal. Muchas gracias, un feliz año, unas felices fiestas muy seguras, aléjense de la pólvora, especialmente a los niños, mantengan alejados de la pólvora y nos vemos el próximo año. Dios los bendiga. En esta ocasión queremos hacer una invitación a los habitantes de Bogotá a que participen en nuestro segundo encuentro nacional de Olimpiadas de Brigadas de Emergencia, que se llevará a cabo el miércoles 11 de diciembre en la pista Fénix, Puente de Piedra. Para participar pueden escanear el código QR que aparece en pantalla. Es importante que participen en grupos de 4 a 10 personas que sean brigadistas. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Posterior a ello, en la parte superior derecha, dar la opción Seguir. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educate.
Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan excelente día. En este evento dimos una cobertura importante con más de 350 participantes que se llevan conocimientos de todos nuestros programas para intervención de la siniestralidad en sus empresas. Es un congreso que me ha servido mucho, he despejado muchas dudas y he aprendido y tengo que aprender mucho más. Y Positiva abre las puertas para que estos conocimientos se den y podamos gerenciar y aplicar todos los conocimientos y cuidar mucho más de nuestro personal. Ha sido muy gratificante ver nuevas formas de aprender y de intervenir la seguridad y la salud en el trabajo. Las personas que asistieron a este congreso se llevan una imagen 1000% de interrelación con Positiva, porque se dieron cuenta que cada día que pasa Positiva interactúa más con sus clientes, con sus empresas y con sus trabajadores y se preocupa por la capacitación continua en cada una de las áreas de la administración de riesgo laboral. Todas las conferencias han sido excepcionales. Una en particular es aplicar la ética en nuestras empresas para el tema de ARL, y esto despierta el sentimiento de ser humanos y saber que estamos trabajando con personas y que debemos cuidarlas para que esas personas regresen a su casa y a su familia. Los invito a que hagan partícipe de este tipo de actividades porque nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento, nos ayuda a conocer un poco más todos estos temas. Por mucha o poca experiencia que tengamos, nos ayuda a sumergirnos más en esta bonita carrera, en estos bonitos temas que es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo estamos dejando el Atlántico? Colombia, potencia de la vida.